es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Bueno, amados, este día, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en un mensaje que hemos titulado, oiga bien, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuál es el tema? Por supuesto, el texto, Ezequiel 37, del 1 al 6. Hágase usted una pregunta: ¿seré yo un hueso seco? Encontró Ezequiel 37, versículos del 1 al 6. Dice la Biblia, ¿lo encontró? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Así dice en su Biblia? No es invento del pastor, así dice el texto. Oremos antes de sentarnos. Amado Dios, Padre bueno, qué necesario es mostrar a la iglesia tu poder, mi Dios, para traer vida en medio de la muerte, en medio de destrucción y en medio de la desesperanza del pueblo de Dios. Te ruego, Dios mío, que seas tú hablándonos con toda claridad para que podamos entender el mensaje, creerlo y por supuesto obedecerlo, mi Dios. Estamos ya en los últimos tiempos, en los últimos días antes de tu glorioso regreso. Y pido, Dios mío, que seamos sensibles, que nos des vida a nosotros para tener sensibilidad espiritual y estar preparados para el día cuando venga, de tal manera, mi Señor, que podamos permanecer dándote gloria, honra y alabanza hasta que llegue ese momento, para gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La profecía del valle de los huesos secos en los tiempos de Ezequiel, amados, es una palabra que le fue dada al profeta Ezequiel estando él ya cautivo en Babilonia. La cautividad fue un juicio que Dios trajo al pueblo de Israel por su continua rebelión contra Dios, por su continua desobediencia. Y, amados, le pasó a Israel lo mismo que nos pasa a nosotros. Pensamos que podemos desobedecer, y como no nos cae el rayo nunca, entonces creemos que Dios lo está pasando por alto. ¿Verdad que sí? Pero, amados, no es así. Esto sucedió ya cuando el juicio de Dios estaba a punto de venir sobre Jerusalén. Los judíos no creían
que Dios iba a permitir la destrucción de Jerusalén, porque ahí estaba el templo de Salomón, donde había tanto oro, plata y cosas preciosas. Ellos dijeron, no, aquí está Dios y Dios no nos va a dejar desamparados. Cuidado, hermanos, no abusemos de la paciencia de Dios, porque cuando ya Ezequiel dio esta palabra de los huesos secos, ya casi era simultánea cuando Jerusalén cayó abatida, vencida, derrotada, aplastada por el ejército babilonio. Y entonces, amados, mucho pueblo había sido llevado cautivo y los había invadido un sentimiento de fracaso, de derrota, de destrucción, sin esperanza, un sentimiento de muerte. Exactamente lo que nos puede estar pasando a nosotros hoy, cuando vemos las calamidades que ya hay en el mundo y las más gordas que están por venir. Y, amados hermanos, no es tiempo de ignorar los juicios de Dios, porque el juicio de Dios para este mundo ya fue dictado desde la antigüedad. Por lo tanto, amados, lo que tenemos que esperar, más que no suceda, lo que tenemos que esperar es que se cumplan esas palabras. Ay, pero no todavía, pastor, si es que yo no lo voy a mandar. Eso es una fecha que el Señor es el que la va a determinar. Entonces, amados, Ezequiel recibió esta visión en Babilonia y Dios le reveló la condición espiritual de la casa de Israel, porque la profecía está directamente dirigida a la casa de Israel, al pueblo de Israel. Pero por supuesto nosotros podemos encontrar una aplicación adecuada de este cuadro a la iglesia actual, porque, amados hermanos, no es cierto que parecemos huesos secos nosotros también. No le diga que tiene la par parecer hueso seco, pero, amados, estoy hablando del entorno espiritual. Hueso seco significa, amado hermano, que ha habido muerte. Cuando se llegan a ver los huesos es porque ha habido muerte primero. Pero aquí dice que eran secos en gran manera. Significa que la muerte había llegado tiempo atrás. Había habido todo el proceso de descomposición y los huesos ya han de haber estado bien blanquitos, porque cuando un hueso ya está bien seco, se torna blanco según la especie. Entonces, amados hermanos, Ezequiel recibe esta visión y la condición espiritual en la que Israel estaba viviendo. Los huesos, amados, es lo que queda del cuerpo después de la descomposición de la carne. Y si están secos en gran manera, entonces significa que hace tiempos que ocurrió esa muerte. Y, amados, no puedo evitar asociar la iglesia actual con la profecía que Ezequiel dio para Israel. Porque, amados, hay gente que viene a las iglesias que tiene el nombre de que está viva, pero realmente está muerta. Y está muerta desde hace tiempos. Por lo tanto, si está muerta desde hace tiempos, ¿qué es lo que queda después de una muerte de hace años? Huesos secos, ¿sí? Y oigan bien, y Dios le pregunta, pero aquí viene ya, entra lo poderoso, lo maravilloso, lo misericordioso de Dios. Y le pregunta al profeta Ezequiel, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces, o sea, ¿resucitarán estos huesos? Amado, ¿cuál es la respuesta lógica? No, hombre, Señor, ¿quién va a pensar que un hueso va a revivir, va a resucitar? Y, amados, esa es la mente racional, la mente que todo lo ve al ojo de lo científico o de lo filosófico. Pero solo Dios lo sabe. Y esa fue la respuesta que le dio el profeta. Señor, tú lo sabes. Y esa es una respuesta que debe de valer también para nosotros. Porque, amados, Dios está hablando con toda autoridad. Y esperaba que el profeta creyera a la revelación que estaba por recibir. Nosotros ya recibimos la revelación completa en la Escritura.
Y no parecemos creer la grandeza de información, de revelación que Dios nos está dando a través de su palabra. Y entonces le dijo, Señor, tú lo sabes. Y a uno piensa, entonces, ¿cómo puede haber vida en estos huesos? Yo creo que Dios se está burlando de mí. Es como que yo le hable a cualquier asunto muerto y le diga, y esto puede vivir. Amados, pero Lucas dice 1:37, pero nada hay imposible para Dios. Entonces quiero que entienda, iglesia, que cuando Dios ordenó a Ezequiel profetizar sobre esos huesos, y le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la voz de Jehová. Y amado hermano, eso es, por eso titulamos el mensaje así, porque amados, es estremecedor la autoridad con que Dios le ordena al profeta que profetice sobre esos huesos. Habla a estos huesos, oíd palabra de Jehová. Entonces, y el profeta pudo decir, bueno, lo voy a hacer porque Dios dice, pero yo no creo. ¿Lo habrá hecho Ezequiel creyendo o dudando? La Biblia no lo dice, pero oigan bien, ¿dónde entonces está el poder para dar vida? ¿Estaría en Ezequiel mismo? ¿Estaría en las palabras que él profetizó? ¿O estaría en Dios que dio la orden? Entonces, amados, ¿qué reacción tuvo Ezequiel cuando recibió esa orden? Profetiza sobre estos huesos. Simplemente una, la que usted y yo tenemos que tener siempre que oímos la voz de Dios: obedecer. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amado, ¿es lógico pensar eso? No. Todo esto es sobrenatural. Recuerde que estamos viendo una visión que el profeta Ezequiel recibió acerca del pueblo castigado en Babilonia por Dios mismo, y que necesitaba en ese momento una palabra de aliento, de esperanza. Y el Señor le dice, profetiza sobre estos huesos, y estos huesos van a vivir. Y amado hermano, la orden la da Dios, y la da en el tiempo que es perfecto para Él. Y la obediencia del profeta debe de ser inmediatamente, recibe la orden de profetizar. Por lo tanto, el poder está en la palabra de Dios para dar vida. Porque si al obedecer a Ezequiel la profecía se cumplió, entonces había poder en la palabra que fue dada. Y entonces lo impensable, lo absurdo, si usted quiere, lo ilógico, sucedió, y los huesos comenzaron a tomar vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo asociamos la revelación a Ezequiel con la vida actual de la iglesia? Y amados, así como el pueblo de Israel se sentía muerto, se sentía abandonado, se sentía deprimido, se sentía triste, y todas las fatalidades que ustedes y yo conocemos, entonces, pero es por la factura del pecado. El pecado siempre trae factura de dolor, de enfermedad, de muerte, de pobreza. Y amado hermano, hoy en día mucho pueblo en la iglesia se ha enfriado en su relación con Dios, que le acusan a la pandemia y acusan a cualquier otra situación. Ahora va a ser la guerra, amado, y han caído en una frialdad espiritual que en vez de vivos espiritualmente, ¿qué parecen? Parecen muertos. Y amados hermanos, y esos huesos secos que estamos viendo en la calle, amados, solamente tienen una opción para tomar vida, y es, amados, que Dios mismo los pase de muerte a vida, como dice en Efesios 2:1, y Él mismo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Nosotros conocemos la muerte, hermano.
Conocemos la muerte espiritual, vivimos en condenación, estábamos esclavizados del pecado. Y, amado hermano, pero hubo un día que Dios dio palabra de vida para nosotros y pasamos de muerte a vida y nos llevó el Señor al arrepentimiento, al dolor por el pecado, a pedirle perdón. Recibimos el perdón de Dios y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Todos debemos de haber pasado por ese proceso si nos llamamos cristianos. Entonces, amados, nosotros podemos asegurar que la profecía de Ezequiel se cumplió porque nosotros ya tuvo ese cumplimiento. Nos pasó de muerte a vida, ¿o no? Yo digo que sí, pastor. Bueno, Dios sabe, ¿verdad? ¿No? Tenemos que estar seguros, porque, amados hermanos, hay iglesias que son muy alegres, activas y todo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:1? Miren lo que dice en relación a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire, esto estamos hablando allá por el año 90, 100. ¿Sí? Eso fue una escritura de hace casi 2000 años. Y ya había iglesias que estaban aparentemente florecientes, realmente quizás eran muy numerosas y habían actividades y todo, pero el Señor le dice: mira, tú estás muerto, tienes nombre de que vives, pero mueres. Entonces, sé vigilante y afirma las otras cosas que están también para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí, amados, es una señal que nosotros tenemos que considerar. ¿Estará Dios viendo señales perfectas en nosotros delante de Él? Y, amados, es que la relación con Dios no es de juguete. La relación con Dios o es verdadera o es falsa. Y fíjese bien, no es la única iglesia en Apocalipsis a la que se le hace esta amonestación. La iglesia de la Odisea, y hay unos expositores que consideran que estamos viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea. Y en Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es el precio de la frialdad espiritual? Es repulsión de parte de Dios, es rechazo de parte de Dios. Y, amados, Dios no rechaza jamás a los suyos. Dios rechaza a aquellos que quieren parecer suyos, pero no lo son. Cuando llega el día del comparecimiento delante de Dios en el cielo, el Señor mismo va a examinar, y usted va a llegar ahí bien fijo, según usted ya las puertas del cielo están abiertas de par en par. Vaya, Señor, aquí vengo, ¿dónde está la puerta? Abrime. ¿Quién es este? Soy yo, Señor, ¿no te acuerdas de mí? Si yo profetizaba en tu nombre, hacía milagros, men. Y no, yo no te conozco, sáquenlo. Vaya, que ahí, a donde está el fuego eterno. Y esa gente murió creyendo que iba para el cielo y que iba a estar en el cielo eternamente, y no todo el que me dice Señor, Señor, tendrá parte conmigo en el reino, dijo el Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, amados, no solo hay muerte espiritual en el mundo. Cuando usted sale por las calles de San Vicente, sale a un valle de huesos secos, porque, amado, ahí hay muerte espiritual. ¿Está consciente de eso? Y cuando sale allá a Arizona, también sale a un valle de huesos secos. Y si se va a Japón, va a otro valle de huesos secos, solo que allá son chinos. Pero están secos, no tienen vida espiritual. Entonces, no solo hay muerte espiritual en el mundo, sino también en muchos asistentes a nuestras iglesias cristianas. Recuerde que el Señor dijo que hay trigo, pero también hay cizaña. Hay ovejitas, pero también hay luz, hay tinieblas. Entonces, amados, la salvación no es por venir a la iglesia o venir a la Josué, por oír este pastorazo, sino
porque el Señor lo pasó de muerte a vida. ¿Sí? Y eso es lo que me interesa, amado hermano, que si se me muere la Claudita, yo vaya tranquilo al funeral. No, pues está con el Señor. ¿Cuál es el problema? Esa mujer dio evidencia de que era una auténtica hija de Dios. Pero, amados, ¿y por qué se ríe? Pero, amados, ¿lo puedo decir en todos los casos? Ni en el mío, digas. Entonces, amado hermano, ¿qué poder es el que da vida a los muertos? Miren, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oigan bien, la Biblia también anuncia que en estos posteros tiempos va a haber abundancia de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos apóstoles, de falsa enseñanza. La advertencia del Señor Jesucristo acerca de los tiempos finales es: miren, tengan cuidado, no vayan a ser engañados. Y amados hermanos, la iglesia hoy necesita una elevadísima dosis de discernimiento espiritual, saber reconocer lo que es verdadero de lo que es falso. Amados, eso es un don espiritual concedido por Dios, pero la iglesia no lo pide. De repente vienen a oír aquí el mensaje y dicen: no, hombre, ese pastor siempre te manda al infierno, yo mejor me voy a aquella iglesia, allá siempre me mandan al cielo, y aunque yo ande en pecado, allá dicen que no es pecado lo que estoy haciendo. ¿Dónde prefiere la gente quedarse? ¿En la verdad o en la mentira? Entonces, pero si se quedan en la mentira, amados, se van al infierno. Y oiga bien, el falso profeta, en vez de dar vida, lo que trae es muerte. Si usted está oyendo este mensaje, aunque es duro, es un mensaje que le va a traer vida, no solo en esta tierra, sino que vida eterna cuando se muera. ¿Estoy hablando claro? Entonces, amado, mi negocio como pastor, mi llamado al pastorado no es para traerles mensajes de muerte. Yo no les ando contando chistes acá o haciéndome el simpático, el agradable para que ustedes estén a gusto. Si se enoja por lo que digo, es porque se enoja con Dios por lo que su palabra dice. Pero esto es, hermano, para darle vida a los huesos secos. El profeta le gritó: huesos secos, oigan palabra de Jehová. No les puso un mensajito: hueso seco, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te ama. Si no, tranquilo, si no puedes venir a la iglesia, no vengas. Hueso seco. Y lo deja en el infierno. ¿Cuántas veces ha dejado sus huesos secos en el infierno? Porque no, que si le hablo como habla el pastor, no va a ir a la iglesia. Al contrario, hermano, cuando usted le habla la verdad con certeza, con fe, entonces la gente va a decir: ¿y por qué me dijo eso? Hombre, y ya se va a quedar haciendo una consideración espiritual acerca de la realidad de su vida o de su muerte. Entonces, amados, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un profeta verdadero que le diga la verdad aunque le ofenda, o un falso profeta que le endulce el oído para que se vaya contento al infierno? ¿Qué prefiere? Entonces, amado hermano, Romanos 1:16, palabras de Pablo: el evangelio es poder de Dios para salvación y no hay otro evangelio, dice Gálatas 1:17, más que el evangelio de Jesucristo. Cualquier otra forma de enseñar un evangelio diferente sea anatema, le dice Pablo a los Gálatas. Amado hermano, nosotros tenemos que tener bien clara la conciencia de lo que es verdadero y de lo que es falso. Porque, amado hermano, las religiones, ¿cuál es el gran fracaso espiritual de las religiones? Que ofrecen garantía de salvación sin Cristo. ¿Se puede eso?
Entonces, amado hermano, pero hay gente que no dice, es que yo aquí en esta religión nací, aquí voy a permanecer y aquí voy a morir y me voy a ir al infierno igual que mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, porque no quisieron cambiar de religión. No, amado, no se trata de querer cambiar de religión, se trata de ser dirigido por el Espíritu Santo a recibir la salvación que solo en Cristo hay. Miren, si Cristo no te salva, estás condenado, amén. O sea, solo hay salvación en Cristo. No existe otro camino. Porque hay unas sectas que, bueno, testigos de Jehová y mormones, adventistas, no hombre, si el infierno no existe, que ese es invento de esos evangélicos. Vaya, se ha inventado hoy que el infierno no existe. Otros inventaron que existía purgatorio. Amado, y los musulmanes, todo el cristianismo es falso. Entonces el diablo tiene muchas formas de engañar. Pero un musulmán jamás le va a dar vida a un hueso seco. Un religioso jamás le va a dar vida a un hueso seco. El único que da vida a los huesos secos se llama Jesucristo, porque Él declara la palabra y la persona cobra vida. ¿Comprende eso? Y entonces, amado hermano, Juan 11, 43 y 44, ¿recuerdan el episodio de Lázaro? Amados, Jesús dijo la palabra y Juan 11, 43. Dice la Biblia, oiga bien. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces Jesucristo, como Dios, tiene poder para resucitar muertos, porque los muertos solo Dios los resucita. ¿Sí? Amados hermanos, entonces Jesús con toda autoridad, y esta es la esencia de nuestra enseñanza hoy, amado hermano, Juan 11, 25 al 26, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces entiende el poder que hay en Cristo para traer vida, amado hermano y hermana. Entonces quiero que lo vea con toda claridad, porque amados, la gran comisión que esa sí nos ha sido dada a nosotros, Mateo 28, 19 y 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oigan bien, entonces la palabra profética que nosotros anunciamos, que nos ha sido dada orden de proclamar, es el Evangelio de Jesucristo. Hay poder en el Evangelio para dar vida a los muertos. Repita eso. Por tanto, yo voy a hablar. No me voy a callar. Porque en el Evangelio hay vida. Muy bien. ¿Lo cree? ¿Crees eso como le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro? ¿Crees eso? El que cree en mí no morirá eternamente y yo le resucitaré en el día postrero. Amado, sí, mire, por eso es que para nosotros la muerte no es ningún problema. Porque sabemos, tenemos certeza de la resurrección. Si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces, ay, pues yo no me quiero morir, pastor. Vaya, no se muera. Vaya, viva 500 años, a ver qué queda. Ya no van a haber ni huesos secos. Hermano amado, entienda en el nombre de Jesús que esa es la palabra profética que usted y yo hoy
podemos profetizar. No solamente Ezequiel, a Ezequiel se le fue dada una comisión en visión para que profetizara a huesos secos, a huesos muertos, a huesos que no tenían la mínima esperanza de poder resucitar. Y así le está pasando a usted, amado hermano. ¿Por qué no le habla a su mamá? Es que yo creo que no va a querer. Amado, es un hueso seco. Usted no ponga la confianza en usted, ponga la confianza en el poder que tiene el evangelio, que le ha sido comisionado para hablar. Dígale eso a mamá sin temor. Dígale a sus hijos sin temor, a su esposo, a su esposa, a sus amigos. Hable sin temor o mándelos al infierno. ¿Qué va a hacer? Hable. Si se calla, si nos callamos, Dios nos va a demandar esas vidas. ¿Por qué no le hablaste? Ahí te lo puse a la par. En el bus iba contigo. Y empiezan a hablar del Facebook y no hablan del evangelio. Ni color se dio de que era evangélica. Ay, es que si le hablo, ay, me va a achicar. Mire, si él ya vive achicado y no está muerto, pues, ¿quién tiene más valor? ¿Un muerto o un vivo? ¿Y cómo está usted? No se oyen los vivos. ¿Quiénes están muertos, pues? Hermano amado. Entonces, si hemos sido vivificados en Cristo, es para que hablemos el evangelio de Cristo, que Él es el que un día a nosotros nos dio vida. Que no se acuerda cuando era inconverso. Yo me acuerdo cuando era inconverso. A mí la Biblia me repugnaba. Yo no creía en esto. Es que usted ni se imagina cómo fui yo sin Cristo. Y le voy a decir una cosa. Encuentro difícil de hablarle a hombres que son como yo. Porque creo que conmigo Dios hizo una excepción. No es cierto. Ellos también pueden ser quebrantados con el poder del evangelio. Para el evangelio no hay duro, hermano. Es que esté bien duro, bien bravo. Ay, se enoja si le digo algo. Métase con Dios. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Entonces, ¿y usted es del equipo de Dios o el equipo de los muertos? Yo creo que, bueno, quién sabe, a saber. Ya me está poniendo en duda, pastor. A lo mejor tengo nombre de viva y estoy muerta. Hermano amado, cuidado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, mire, igual el evangelio resumido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se muera, no siga muerto, sino que tenga vida eterna. Amados, si el mayor negocio que nosotros hemos recibido, que por pura gracia de Dios, es tener seguridad de vida eterna. Un millonario, un famoso, uno de todos esos que usted admira tanto, amados, ¿de qué le sirve admirar un muerto? ¿Por qué admira a los muertos? ¿Por qué le rinde referencia a los muertos? Si el único digno de referencia se llama Jesucristo, porque Él es Señor y dador de vida. Y usted ha recibido esa vida, pero y amado, tiene la responsabilidad, si está vivo, de extender el mensaje de vida. O le dio vida al Señor para que se quede calladote. Es que me da pena, fíjate que ahí me van a chicar. Por eso no me dicen nada a mí. Pero hay que hablar el evangelio. Hoy nos vamos a pasar allá en terreno. Vaya Timoteo a evangelizar. ¿Qué significa ese? Y todos tenemos un pretexto. Ay, que la niña no la puede. Y la otra, ay, que el niño. Cada quien tiene su niño, ¿verdad? Hermanos amados, y el tiempo de la venida del Señor está tan cercano que es una verdad, es pecado callar el evangelio. Repita eso, es pecado callar el evangelio. Porque me ha sido dado por Dios
Yo he recibido la vida, disfruto la vida. Yo cuando el Señor me llamó de muerte a vida, jamás ni por cerca se me cruzó que iba a ser pastor. Yo no creía eso. Pero entendí que había un propósito, porque la conversión fue demasiado contundente, radical. Entonces violó mi intelecto y me hizo creer. Dios tiene ese poder por su evangelio. Entonces no me diga que allá están bien duros. Mire, difícilmente hubiera encontrado una piedra más dura que la mía. Y el Señor no tuvo el problema de desmoronarla de inmediato, en un instante. No creo que su abuelito sea peor de lo que yo era. Voy a hacer un alto. Póngase de pie aquel que ya tiene ganas de hablarle a alguien del evangelio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pablo a Timoteo, hermano. Hay que hablar, ¿ok? Hay que hablar sin temor. Sí, mire, siéntese por favor. ¿Y qué mejor oferta va a llevarle a sus seres amados que la salvación eterna en Cristo? ¿Habrá algo mejor que eso? Es que yo quiero un carro y una casa. El carro y la casa no se lo va a llevar al cielo ni al infierno. Ese lo van a robar los que se queden. Mire, hermano, entonces, ¿cuál es el mensaje profético del evangelio? Ya voy terminando. Hoy no. Va. Hay que anunciarle al pecador que está muerto. O sea, ¿qué olor tiene un muerto? Entonces, para que usted pueda percibir el olor de muerte, tiene que estar vivo usted y limpio. Porque si usted hiede igual que el muerto, entonces usted también está muerto y no va a sentir que aquel necesita vida. ¿Me estoy explicando? Entonces, amados, oigan bien. Hay que decir al pecador que está muerto. Hay que hacerlo entender que está condenado. O sea, que si se muere en ese momento, nada de cielo. Aunque en la religión le hayan dicho que ya el tercer cielo está abierto para él. Eso es mentira. Porque solo Cristo es el Salvador. Y entonces, y solo en Cristo hay vida. Mire lo que dice Hechos 4:12. Porque eso fue de los primeros mensajes que los apóstoles dieron para extender el evangelio. Hechos 4:12 dice así, miren. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, estas son palabras del apóstol Pedro cuando estaba compareciendo ante el concilio de Jerusalén. El hombre no tenía temor y por haber dicho lo que dijo, entonces lo metieron preso. Es que decir la verdad, amados, tiene un costo, tiene un riesgo. Y entonces ahora los cristianos parecemos cobardes. No, me pueden meter en la cárcel, me pueden matar. Yo no quiero, men. Vaya pues. Y aquí el apóstol Pedro estaba diciéndole al concilio religioso: hey, ustedes están equivocados. Solo hay un Salvador, se llama Jesucristo. Entonces, amados hermanos, si solo Jesucristo es nuestro Salvador, ¿por qué no hablamos de Él? ¿Por qué lo tenemos escondido? No nos vestimos como cristianos, no hablamos como cristianos, no pensamos como cristianos. Nuestros ojos no son limpios como deben de ser los ojos de un cristiano. Nos gusta lo mundano. Y yo no estoy en contra de que vea un partidito de fútbol, no estoy hablando contra de eso. Pero amado,
si usted va a dedicar más tiempo a la tele que a la Biblia, ¿quién está ganando? Pero usted cree que viendo esa película tan sucia, si se muere en ese momento, se va a ir derechito al cielo. Es que fui a los Josué el domingo y hoy es miércoles. ¿Qué puedo hacer? Cuando uno ya está en Cristo, las cosas carnales, mundanas, ya no nos gustan, empiezan a disgustarnos. Aún los pecados más atractivos, ya uno no puede ser, no me enfada. Y uno reprende todos esos apetitos pecaminosos porque ya no quiere ofender a Dios, que lo ha perdonado de todas las cosas malas que hemos hecho. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, el Señor fue categórico. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, perdóname, pero ni santos ni vírgenes lo van a llevar al Padre. El único camino se llama Jesucristo. Entonces, no estemos nosotros acariciando ideas diferentes para salvación. Solo es una, es por fe, y esa fe es concedida por gracia de Dios. Entonces, amados hermanos, yo no voy a ser responsable por ninguno de ustedes por haberlos engañado, porque les estoy diciendo la verdad tal y como fue escrita. ¿O quién tiene dudas acerca de lo que enseño? El pastor, yo no sé qué tiene de malo ir si solo 2 me eché. ¿Se puede hacer eso? Si solo bailamos, pastor. No, él me estaba besando, yo no. ¿Se puede hacer eso? No. Ah. Entonces, ¿qué podemos hacer, Omarcito? Echarnos una mentirita por ahí. ¿Podemos? Pero hoy los cristianos hacen todo eso. Entonces, amados, creen que están vivos, pero son huesos secos, porque no se comportan como vivos. Amados hermanos, el destino eterno de los impíos, ténganlo por seguro, es el infierno. El infierno, Diego, es real, existe. El infierno es para aquellos que rechazan la salvación en Cristo, que dicen, no, hombre, mira, hoy hay un montón de artistas famosos que se abanican el rostro diciendo que son ateos. No, yo no creo en Dios, ese es un concepto tan antiguo, no me hables de eso. Hay una periodista que sale por ahí que dice, tú tenés derecho a creer en ese tu libro antiguo que le llamas la Biblia. Yo no creo en eso, pero yo te respeto tu derecho a creer en ella. ¿Es el diablo hablando? Sí. Entonces, pues ya tiene seguidores. Tiene más seguidores esa hija del diablo que yo en el Facebook, que a mí nadie me ve. Ni ustedes. Ay, ya me alentó la hermana Mariana, por lo menos una, digo que sí. Gracias, hermanita, Dios la bendiga, sí. Porque, amado, para hablar así, mire, le voy a decir una cosa. Estuve en un retiro de pastores de Josué en Coatepec esta semana, y empezando a orar iba, cuando el Señor me dijo, huesos secos, oíd voz de Jehová. No, empecé el mensaje para el domingo. O sea que si le estoy predicando esto, es porque Dios me dijo. ¿A quién le va a echar la culpa de estar enojada? ¿A mí o a Dios? Como con Dios no se puede, con usted, pastor. Amado hermano, ya con esto termino. El mundo entero, o sea, las calles de San Vicente, de aquí al Desvío, de aquí a San Salvador, todo eso es un valle de huesos secos. Nosotros vivimos en un valle que se llama, aquí se llama Valle de Jiboa, pero el Valle de Jiboa es un valle de huesos secos. Entonces, y solo Dios puede darles vida. O sea, yo no me convertí solo, hermano.
A mí Dios me pasó de muerte a vida. Y me ha ido desarrollando a base de disciplina y paciencia, y me ha dejado llegar hasta aquí. Pero no hubiera llegado hasta aquí si el Señor no hubiera cumplido en mí su propósito. El año pasado, ustedes saben que estuve a punto de partir, y el Señor dijo, no, todavía no. Entonces estoy aquí porque Él todavía quiere. ¿Sí? Entonces, amados, ya voy a terminar. El Evangelio es palabra de vida que se predica con fe. Usted, hermana, ¿siente que yo creo lo que le estoy diciendo? ¿O me ve titubeante, dudoso? Te estoy diciendo la verdad porque yo creo en lo que dice la palabra de Dios y quiero sinceramente su salvación. Si usted ha venido como hueso seco, ¿cómo cree, Patito, que quiero que se vayan? Vivos espiritualmente. Hay gente que a veces podemos hacer un llamado, y lo voy a hacer hoy. Si usted no está segura de ser salvo, pero realmente dice, no, yo no quiero ser un hueso seco, yo quiero entregarme a Cristo, hermano, hoy vamos a hacer ese llamado. Porque hay gente que ya tiene bastantes años de venir a la iglesia y sigue siendo hueso seco. Entonces, la profecía, como lo dio Ezequiel a los huesos secos, es lo que usted hace exactamente al evangelizar. Usted habla palabra de vida a huesos secos. Los huesos secos son los inconversos. Aunque sean muy amados para usted, son huesos secos, están muertos. ¿Tiene algún ser amado que es hueso seco? Sí. Entonces, amado, ¿la va a dejar hueso seco o le va a hablar? Ok. Entonces, porque el Evangelio es el único que da vida a los muertos. Puede ser, amado hermano, que usted sienta esto muy grosero, como le he hablado hoy, pero lo cierto es que el tiempo ya está tan corto que no vaya a engañarse, dándole usted, no, si Dios es bueno, yo digo que no creo, yo no creo que lo mande al infierno. ¿Cómo no? Porque no creyó en Jesucristo. Y si no creyó en Jesucristo, aunque sea mi ser más amado, no se va al cielo. Pero usted en el funeral le dice al pastor, venga pastor, predica aquí. Mira, mi mami, si era buena gente, ay, ¿a qué iglesia iba? No, no iba a la iglesia. Ah, vaya. ¿Y leía la Biblia? No, no tenía Biblia. Ah, y la encontró orando. No, si rezaba el rosario en la noche. Ah, ok. ¿Y quiere que la mande al cielo? Ay, no me diga que mi mamá no se fue al cielo. Como que uno la mandó al infierno. Entonces lo que yo hago es, mire, mejor busque otra persona que le diga las mentiras que usted quiere oír. Pero yo no la puedo mandar al cielo. Vea que caigo mal. Sí, claro que cae mal, porque no quiso mandar al cielo a mi mami. Si no era de Cristo, ¿y por qué la voy a mandar al cielo? Se lo digo aquí, pero si no lo oí aquí, lo va a oír directamente del Señor. Cuando le diga, hey, ¿y esta quién es? ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? No, Señor, entonces ya sabe dónde se va. Ni me la traiga. Allá va a tener la eternidad en el infierno para medir, para meditar. ¿Y por qué estoy aquí? Sufre tanto que calor. Pues, yo no sé cómo va a ser el infierno, ni nunca lo voy a saber. Pero muchos lo van a conocer. Los que murieron como huesos secos. Los que nunca tomaron la vida de Cristo. Entonces, amados, yo quiero preguntar hoy, y no se ofendan por lo que les voy a decir. ¿Quiénes se quieren ir al cielo? Levanten la mano así.